Buenas noches, mi nombre es Valentina Carruega. En este video perteneciente al espacio curricular Pedagogía voy a hablar sobre los modelos de institucionalización de la educación a través de la historia. Este proceso de institucionalización se da a través de distintas escuelas y metodologías, y la primera escuela es la escuela sobre alfombras en Oriente. Esta escuela se da en Medio Oriente, donde los niños aprenden hebreo sentados en el suelo sobre una alfombra alrededor de su maestro. La siguiente escuela es la escuela del ciudadano en Atenas. Esta escuela se da en la antigua Atenas, donde las élites confiaban la educación de sus niños a un preceptor, es decir, se utilizaba un método preceptoral. Luego esto cambió y pasó a utilizarse un pedagogo. El niño comenzaba su educación como ciudadano a los 6 años, donde además aprendía música y lectura. Allí el pedagogo era quien lo acompañaba en su formación y desarrollo. La próxima escuela es Roma, sillones y castigos. En Roma la educación se da a través de un maestro que se sienta en una especie de trono o sillón. Sus alumnos se sientan debajo y se utilizan métodos pedagógicos a través de los castigos corporales y las severidades. La siguiente escuela es la educación en casa del príncipe. Las élites tenían sus propios métodos educativos que se llevaban a cabo en los palacios. Allí un preceptor educaba a los príncipes y nobles, y no importaba que hubieran otras personas realizando otro tipo de actividades en el mismo lugar, sino que la actividad educativa seguía adelante. La próxima es la primera metodología didáctica de Comenio. En el siglo XVII, Juan Amos Comenius, más conocido como Comenio, fue uno de los primeros impulsores de metodologías didácticas y propuso metodologías tanto teóricas como prácticas para organizar la educación. En sus postulados, él propone que la educación debe ser única e igualitaria para todos, sin distinción de razas o clases sociales, debe ser universal, debe actualizarse según las actualizaciones científicas y los métodos de enseñanza. Además va a decir que la educación debe estar muy bien organizada, y a partir de estos postulados Comenio va a decir que la educación debe darse de manera gradual. La siguiente es la escuela del padre La Salle, enseñando simultáneamente. Juan Bautista de La Salle fue un sacerdote y pedagogo que se preocupó mucho por educar a niños pobres y sobre la formación de docentes. Él propuso una metodología que se basaba en dos ejes principales: el orden y el control. Este orden y control se daba a través de la enseñanza simultánea, en donde el grupo de alumnos recibía una instrucción al mismo tiempo por un solo docente. La próxima escuela es la escuela de Lancaster, enseñando mutuamente. El método lancasteriano es iniciado por dos pedagogos ingleses, Andrew Bell y Joseph Lancaster. Este método también es conocido como método educativo mutuo o monitorial, en donde se utiliza un alumno monitor, que es el alumno más avanzado de la clase, que funciona como intermediario entre el profesor y los demás alumnos. Es decir, que este método propone una alternancia de roles. El siguiente es el de Curión y las hiperaulas jesuíticas. La Compañía de Jesús fue una orden católica que fue iniciada por Ignacio de Loyola en 1536. Esta proponía que la educación debía ubicar a los alumnos en dos filas
enfrentadas. Cada fila se llamaba decuria y tenía a un alumno monitor cada fila, que era el que los guiaba, y el profesor, el docente, se sentaba en el centro como una especie de juez. La siguiente es la escuela disciplina disciplinadora. En el siglo XIX surgen nuevos sistemas educacionales modernos a través de la industrialización. Las escuelas modernas se originan a través de 4 procesos importantes y fundamentales. El primero es la revolución agrícola, que trae muchos trabajadores a las ciudades. El segundo es la revolución industrial, que genera nuevas formas de producción, nuevas formas de trabajo. En consecuencia de esto se genera una nueva idea de ciudadano. Y por último está la revolución tecnológica, que va a originar nuevos campos del saber. La próxima es el Estado y la simultaneidad sistemática. A fines del siglo XIX, a raíz de diversas leyes, se origina los sistemas educativos nacionales, en donde las escuelas del mismo territorio debían realizar las mismas tareas al mismo tiempo y con las mismas etapas. Todo esto era controlado por el Estado. La siguiente es la educación sin escuelas. En la segunda mitad del siglo XX, la alternativa contraescolar, iniciada por Iván Illich, propone que la educación de la sociedad debe ser por un medio que no sea la institución escolar, para que así ésta sea de manera más democrática y económica. Él, a cambio, propone redes abiertas de aprendizaje. La próxima escuela es la escuela liberadora de Paulo Freire. Paulo Freire nos va a traer una nueva metodología pedagógica que está orientada a los oprimidos. Él va a decir que no se debe llevar a cabo una metodología de aprendizaje, sino una metodología de enseñanza, donde el alumno, el sujeto, aprenda a utilizar la libertad que tiene y a practicarla. Este método se da a través del diálogo. La última escuela es la escuela en casa, homeschooling. Esta escuela, este movimiento de escuelas en casa, se da principalmente en Estados Unidos y luego se expande a más países. Lo que propone principalmente estas escuelas en casa es que las familias se liberen de los sistemas educativos tradicionales que se dan en las instituciones escolares. Como vemos, la escuela tal como hoy la conocemos se tuvo que valer de distintas metodologías que se fueron sucediendo en el tiempo a través de distintas escuelas. Fue tomando distintas metodologías, distintas características, fue dejando algunas, fue tomando otras para conformarse tal cual como es hoy. También se valió de las necesidades que tenía que satisfacer según el contexto en el que estaba, el contexto social, histórico, cultural y político. Así se conformó la escuela, la institución escolar tal como la conocemos hoy.